Bien, chicos, a ver, empezamos. En la pizarra prácticamente están los títulos. Vamos a repasar, les voy a explicar, voy a anotar lo puntual en la pizarra. ¿Qué entendemos por evolución? Son cambios en la posagénica. Posagénica quiere decir genes de una población. Estos cambios son graduales, progresivos, a través del tiempo. Si en un examen de admisión te preguntan, ¿la evolución a qué conlleva? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué marcarías? A ver, ¿qué dicen los chicos? Repito la pregunta. La evolución conlleva a, o sea, los cambios que ocurren en la población, ¿a qué conlleva? ¿Responden? Chicos, despierta. Estamos 19 de agosto. Quedan 3 semanas para tu examen de admisión. Adaptarse, pregunta uno, y otro responde, ¿conlleva la adaptación de los seres? ¿A la qué? A la adaptación de los seres. Adaptación. Bien. Conllevan a la especiación. La respuesta es especiación. Tu respuesta no está del todo mal, pero cuando hay cambios, los cambios que se producen en los genes de una población conllevan a la formación de nuevas especies. Obviamente la adaptación es el resultado de la evolución. Para que tú marques adaptación, tendrían que preguntarte la evolución qué provoca, qué resultado da, ¿no? Pero bueno, el texto tiene que ser mayor para que tú puedas decidir. Si la evolución son cambios, ¿cómo se demuestran que han ocurrido esos cambios? A través de pruebas o evidencias evolutivas, que son de orden paleontológico, anatómico, embriológico, citogenético, bioquímico, biogeográfico. Lo paleontológico, ¿quién lo da? Lo dan los fósiles. ¿Qué son los fósiles? Son restos que permiten comprobar si ha habido cambios o no entre los seres actuales y los del pasado. Son registros de la vida anterior. ¿Qué tipo de fósiles conoces? A ver qué te responden. ¿Qué tipo de fósiles conoces? Fósiles de dinosaurios. No. Niñas. Lo que me refiero es, fósiles son preservados, petrificaciones, huellas, a eso me refería. Por ejemplo, el mamut, ¿qué es? Un preservado, una petrificación, una huella, ¿qué es? Es un preservado. Preservado. Una libélula conservada en ámbar, ¿qué es? También es un preservado. Por ejemplo, la impresión del Archaeopteryx, ese individuo que está entre reptil y ave, ¿qué es? Sobre una roca. Fue pregunta de Misión San Marcos. Es una petrificación. Fósiles también son los esqueletos que han permitido reconstruir a todo un ser, ¿no? Bien. Pregunta de admisión. ¿Cómo se llaman a los fósiles vivientes? ¿Cómo se llaman a los fósiles vivientes? ¿Qué te responden? Claro, son organismos pancrónicos, ¿no? Fue pregunta de admisión San Marcos. De ejemplo tiene celacanto, un pez que se creía extinto, pero que se redescubrió. Pancrónico tiene los peces pulmonados, los dignodes, que también fue pregunta de admisión.
Pancrónico tienes el dragón de Komodo, la tuátara, el ornitorrinco, la cucaracha. En cuanto a las plantas, pancrónico es el ginkgo biloba, un árbol de la medicina tradicional china. Muy bien, son organismos pancrónicos, o sea, seres que prácticamente no han cambiado, que mantienen sus características tal cual aparecieron. Los cambios han sido pequeños. Entre las pruebas anatómicas tenemos órganos, homólogos, homoplásicos. Profe, hay una consulta. Sí. ¿Cómo se llaman los fósiles vivientes? Se llaman organismos pancrónicos. Pancrónicos, esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Ya, chicos, entre las pruebas anatómicas tenemos los órganos homólogos, homoplásicos y vestigiales. No alcanzó ahí la pizarra, por eso puse otros. ¿Qué es un órgano homólogo? Es aquel órgano que tiene una estructura, un origen similar, pero tiene función diferente. Por ejemplo, los brazos del hombre, las patas delanteras de un topo, las alas de un murciélago, las aletas de un delfín, las patas delanteras de un caballo. ¿Para qué sirve la pata delantera de un topo? Para cavar. Las alas de un murciélago, planear, volar. La pata delantera de un caballo, correr, trotar, caminar, hasta bailar marinera si es caballo de paso. ¿Para qué sirve las aletas de un delfín? Nadar. Y tú con tus brazos haces muchas cosas. Son órganos homólogos. ¿Qué tipo de evolución provoca o producen los órganos homólogos? ¿Qué te responden? A ver, ¿qué tipo de evolución provocan los órganos homólogos? ¿Divergente? Correcto, respuesta correcta. Producen evolución divergente. Y no confundan evolución divergente de radiación adaptativa. Se llaman órganos homoplásicos a lo que antiguamente llamamos, y todavía se usa, ¿no?, la palabra análogos. Un órgano análogo, llamado actualmente homoplásico, es un órgano que tiene diferente origen, diferente estructura, pero tiene una función similar. Por ejemplo, las alas de un ave, de una paloma, de una gaviota y las alas de un insecto, ¿no? Tienen diferente estructura, pero ambas sirven para volar. ¿Qué tipo de evolución producen los órganos análogos? ¿Qué te responde? Convergente, muy bien. ¿Y qué es un órgano vestigial o rudimentario? Es un órgano que ha perdido su función, ¿no? Tiene, de ejemplo, el apéndice, el coxis, las muelas del juicio, la membrana nictitante, entre otros. Hay muchachos que mueven las orejas, chicas también, pero la mayoría de seres humanos no tenemos la capacidad de mover las orejas, puesto que los músculos de la oreja son rudimentarios. Pregunta, ¿cómo se llaman los órganos que en algunas personas, en el caso del pabellón de la oreja, esos músculos siguen funcionando? ¿Cómo se llaman esos órganos? Atávicos. Atávicos, muy bien.
Se ve que han aprendido, chicos, se han aprendido muy bien, me gusta que lo recuerden. Se llaman órganos atávicos, ¿no? Órgano atávico es el que no ha perdido su función, mantiene su función. Dentro de las pruebas embriológicas, ¿cuál es la que nombramos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cuál es? ¿Qué te responden? La prueba embriológica se llama recapitulación. Los que ya han escuchado la clase, ¿no?, en el ciclo regular, han visto que los embriones, por ejemplo, de un pez, de un anfibio, un sapito, de una lagartija, de una iguana, o sea, de un reptil, los embriones de un ave, de una gaviota, una paloma, un pollo, los embriones de un mamífero, un ratón, un cerdo o humano. En una primera etapa todos son similares, o sea, iguales. En una segunda etapa, el embrión del pez y el anfibio siguen siendo muy parecidos. Los demás ya tienen diferencias. Y en una tercera etapa, todos son diferentes. ¿Por qué ocurre eso? ¿Quién me responde? ¿Por qué la semejanza de todos los embriones en una primera etapa? ¿A qué se debe? ¿Hay respuesta? Comparten un ancestro común. Claro, todos tienen un ancestro común. Eso recuerda que a partir de ese ancestro ha habido evolución divergente, ¿no? Y a eso se llama recapitulación, creado por Haeckel. Haeckel dice, la ontogenia o desarrollo embrionario es una repetición breve y rápida de la filogenia. ¿Qué significa filogenia? ¿Qué es filogenia? ¿Qué dicen? ¿Respondieron? No. La filogenia es la historia evolutiva del ser. Entonces, repito, la ontogenia o desarrollo embrionario es una repetición breve y rápida de la filogenia o historia evolutiva del ser. Pruebas citogenéticas. Se comparan cariotipos. Se entiende por cariotipo las características de los cromosomas de un individuo, como son la forma, el tamaño, el tipo, el número de cromosomas. Pruebas bioquímicas. Es comparación de moléculas. Por ejemplo, citocromo C, el código genético a través del ADN, la hemoglobina, las albúminas en las aves, etc. Esas son pruebas bioquímicas. Y las pruebas biogeográficas se refieren a la deriva continental. ¿Cómo se llamaba el único continente que tenía nuestro planeta? ¿Qué te responden? Pangea. Y cuando se fragmenta, ¿qué originó? Lau, Wong,
¿Respondieron? Laurasia. Laurasia y Gondwana, ¿no? Laurasia al norte y Gondwana hacia el sur. Y luego eso se fragmentó en los continentes que hoy en día conocemos. Y eso permitió que los organismos queden restringidos a ciertas zonas. Por ejemplo, queremos ver canguros, Australia. Queremos ver monotremas, Australia. Queremos ver gorilas, región etiópica africana. ¿Ya? A eso se conoce como deriva continental. Bien, esas son las pruebas. Las teorías evolutivas, Lamarckismo. ¿Quién lo propuso? El nombre lo dice, ¿no? Lamarck. ¿Cuáles son las ideas centrales del lamarckismo? El uso y desuso de los órganos. Y la herencia de caracteres adquiridos. Lamarck decía que si un organismo, por las necesidades que tenía en su ambiente, usaba más un órgano, este evolucionaba. Y si no lo usaba, se atrofiaba. Lamarck explicó lo del cuello y la pata de la jirafa de la siguiente manera. Dijo, las jirafas eran de cuello corto y patas cortas. Todos los días, para ramonear los árboles, tenían que estirar el cuello, estirar las patas. Eso hizo que su cuello se alargue, sus patas se alarguen y su descendencia adquiere esa característica. Pero eso duró solo un tiempo, porque después viene la teoría darwinista. El darwinismo, que vamos a tener que borrar acá porque quiero poner ideas importantes, ¿sabes? Pensé que iba a usar solo un reloj. Bien, a ver. Para empezar, el darwinismo. ¿Quién lo propone? Esta teoría también se llama selección natural. ¿Y quiénes son los defensores de la selección natural? Darwin y Wallace. Una idea central. Lucha por la existencia. Del más alto. Ya. Repito,
El darwinismo también se llama selección natural. ¿Quién lo propuso? Darwin y Wallace. ¿Cuáles son las ideas centrales de esta teoría? Lucha por la existencia, supervivencia del más apto. Ojo, Darwin y Wallace no conocieron las leyes de la genética, no conocieron las leyes de Mendel. En su época no se hablaba de eso. ¿Cómo explicaban Darwin y Wallace lo de las jirafas? Ellos decían que había dos poblaciones de jirafas, unas de cuello corto y patas cortas y otra población de cuello largo y patas largas. Por los atributos, la segunda iban a desplazar a las primeras y poco a poco las primeras iban a desaparecer. ¿Quiénes quedaron? Quedaron las jirafas de cuello largo y patas largas. Hubo una selección natural. Ellas fueron las más aptas. Esa es la manera más correcta de explicar lo de las jirafas. Después de estos señores, ¿qué viene? Viene el mutacionismo. ¿Quién propone el mutacionismo? Hugo de Bryce. ¿Y cuál es la idea central de la teoría? Acá la idea central es que la evolución ocurre por mutación en el individuo, o sea, cambios genéticos en el individuo, no en la población, en el individuo. Y que ese cambio o cambios conllevan a la especiación. El neodarwinismo también se llama teoría sintética. Teoría sintética. Esta teoría tiene como su máximo defensor a Teodosio Dobzhansky. No nos olvidemos que Darwin tiene una obra que se llama El origen de las especies. Y Teodosio Dobzhansky tiene una obra llamada Genética y las poblaciones. Además, hay que recordar que Darwin se inspiró en Matthews.
un señor que escribió el ensayo poblacional y que fue pregunta de admisión en San Marcos. Teodosio Donsansky no se inspiró en ningún autor, pero sí usó mucho la genética. ¿En qué se resume esta teoría? Precisamente se llama neodarwinismo porque una de las bases para la evolución es la selección natural y además de las mutaciones. Y que esto no ocurre en el individuo, sino ocurre a nivel de la población. Son los cambios con respecto a la anterior teoría. ¿Ya? Eso sería un resumen de lo que es evolución. Ahora veamos qué preguntas podemos responder. Bien, a ver. La pregunta 1, chicos, la pregunta 1. Dice, tomando en cuenta los diversos factores o evidencias que indujeron la presentación de las diferentes teorías sobre el origen de las especies, determine sobre estas tres proposiciones. Romano. Las garzas desarrollaron sus piernas largas para mantener su cuerpo fuera del agua. O sea, ¿cuál fue la necesidad? Mantener el cuerpo fuera del agua y por esa razón desarrollaron sus patas. 2 romanos. Los peces abisales se convirtieron en ciegos por no necesitar la visión. En el fondo marino no hay luz, entonces los ojos, según esta teoría, estaban de más, por eso se volvieron ciegos. Las jirafas aumentaron la longitud de su cuello para poder llegar a las hojas más altas, o sea, por el ejercicio diario. Las que estarían de acuerdo con la teoría de Lamarck, ¿qué serían? Las 3 ideas. Porque si te das cuenta, ¿qué implican? Uso de los órganos en función de la necesidad que tienen en el ambiente. Respuesta bien. A ver, ¿qué marcas en la 2? Dice, en una población de jirafas, algunas tienen cuello más largo que las otras. Las de cuello largo pueden alimentarse con hojas que las jirafas de cuello corto no pueden alcanzar. Así las jirafas de cuello largo tienen mayor probabilidad de sobrevivir, reproducirse y de ese modo transmitir las características del cuello largo a su progenie. De acuerdo con esta descripción, la evolución del cuello largo en las jirafas se puede explicar por mutagenicidad, selección natural, aislamiento reproductivo, herencia y caracteres adquiridos, el uso y desuso del cuello. ¿Qué marcas te hemos explicado? ¿Qué marca no? La B, correcto, selección natural. ¿No? Ahora, respecto a las diversas teorías sobre la evolución de las especies, el neodarwinismo explica que durante el proceso evolutivo, aporta espacio a las poblaciones sobre la cual actúa. Entonces, ¿qué sería? Aporta las necesidades
Durante el proceso evolutivo, las necesidades aportan modificaciones, el uso, desuso, y ha anulado la A porque eso corresponde a la mar. Luego dice, las variaciones aportan cambios acumulativos. El uso, desuso, otra vez anulado porque es en la mar. ¿Ya? Las mutaciones aportan la variabilidad genética a las poblaciones sobre las cuales actúa la selección natural. Migraciones, la que sigue, anulado, uso y desuso, peor. Enano, modificaciones, variaciones en las necesidades. ¿Cuál es tu clave, hijo? Está clarito, mira el resumen en la pizarra. Dice La C, muy bien. problemas técnicos, chicos. Un momentito más. Regresamos. Ya está. Listo. Ya. Bien. Tengo frío. Ya. A ver. 4. Dos especies distintas poseen estructuras que tienen el mismo origen, puesto que se desarrollaron a partir de una estructura que apareció en un momento de la historia evolutiva. Entonces, es correcto inferir que estas especies, hay divergencia que puede ser en ambientes diferentes, el origen ancestral reciente no es común, las estructuras de igual origen no son análogas, son análogas, las estructuras de igual origen son homólogas, o sea, eso, chao, nos quedan 2. El origen ancestral no es común, chao. ¿Qué es lo que marcas? 1, ¿ya? ¿Está claro ahí, chicos? ¿Cuándo se da la divergencia? Cuando son ambientes diferentes. Por ejemplo, el delfín, medio acuático. El murciélago, medio aéreo. El topo, medio terrestre. Ahí date cuenta de eso. ¿Qué marcas en la 5? Ah, no, la 5 no es evolución. La 5 es botánica, reino plantae. A ver, vamos a ver si hay otra de evolución, si no para seguirte recordando la teoría. Ya. La 14. La 14. La 14. Dos estructuras son análogas si cumplen las mismas funciones, parecidas en medios semejantes. Por ejemplo, ¿no? Una gaviota, una libélula o una mariposa, si quieres, sin que tengan un origen evolutivo común. Las especies que acabo de nombrar no tienen origen común. Por otra parte, las estructuras homólogas pueden ser morfológicamente semejantes y esa semejanza se debe a que derivan de una estructura ancestral común. De las siguientes opciones, indique cuál es un ejemplo comparativo de estructuras homólogas. A ver, ¿qué marcas, hijo, ahí? Ojos de araña, ojos de rana. ¿Qué serían? Diferente origen, pero tienen una misma función. Ojos de tiburón, ojos de pulpo. Diferente origen, tienen la misma función. Ojo de planaria, ojo del hombre. El ojo de planaria es prácticamente ocelo, permite visión, ojo del hombre. Sería hasta cierto punto análogo. Ojo de cangrejo, ojo del águila también. ¿Cuál es la respuesta? Enano, pero ahora dime por qué. Quiero que me digas por qué. ¿Por qué la clave es enano? Ojo de lagartija, ojo de ratón. Aparentemente habría homología, pero recuerda tú algo. A ver,
¿Qué me explican? ¿Qué dicen los chicos? A ver. ¿Nada? Recuerda que los lagartos, las lagartijas tienen un tercer ojo, que es el ojo llamado parietal, y ese ojo actúa como termorregulador. En el ratón prácticamente es Rudy, pero aumenta la visión, la capacidad para captar la luz. O sea, tienen diferente origen, pero tienen diferente origen o tienen un mismo origen, pero funciones diferentes. ¿Ya? Termorregulador y uno aumenta la capacidad de captar luz. Bien, vamos con la 15. En el continente americano, en el río Amazonas, habita la especie Arapaima gigas, paiche. Y en el continente asiático, en los ríos del sudeste asiático, vive la especie Scleropages formosus, araguana roja. Ambas especies son consideradas relictas. ¿Qué significa relictas? A ver, ¿qué te dicen? ¿Qué es relicta? ¿Qué significa relicta? ¿Qué es una especie relicta? ¿Te responden? ¿Respondieron? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió a través de la deriva continental? Su distribución geográfica era más amplia, pero cuando hubo la fragmentación de los continentes se hizo restringida, ¿ya? A eso se refiere, especies que están restringidas a un medio, ¿ya? Han conservado su morfología a pesar de los millones de años de evolución que los separa de sus ancestros. Además, sería muy fácil hallar varias semejanzas entre ellas. Estas semejanzas podrían explicarse debido a que las condiciones ambientales en las cuales han evolucionado son muy similares. La A dice. Claro, ni hablar ya, prácticamente la A, ¿no? Muy bien. Quiere decir que en el tema evolución los chicos están bien, ¿ya? Ahora vamos a explicar, taxonomía brevemente. Bien.
A ver, en cuanto a la taxonomía, ¿qué es la taxonomía? Estudia la clasificación de los seres vivos. La nomenclatura binomial, lo que te pueden tomar. ¿Quién propuso esto? Carl Linneo. O Carl Linneo, más conocido como Linneo. ¿En qué consiste? En usar dos nombres. Uno se refiere al género y el otro a la especie. El nombre del género siempre empieza en mayúscula y el nombre de la especie se escribe totalmente en minúscula. Por ejemplo, el hombre se llama Homo sapiens, la cebolla se llama Allium cepa. Lo importante de esto es que el nombre científico tiene validez universal, es decir, no cambia en ningún idioma o lengua. En cambio, el nombre vulgar sí. Por ejemplo, el hombre en inglés es man, en italiano es uomo, la cebolla en inglés es onion, en italiano es cipolla. ¿Qué es un taxón? Un taxón es una categoría taxonómica. Acá te hemos presentado los principales taxones o taxa en orden decreciente. El máximo taxón es el dominio, sigue el reino, sigue el filum, la clase, el orden, la familia, el género, la especie. La especie es la unidad taxonómica. El conjunto de especies forma el género, los géneros la familia, las familias el orden, los órdenes la clase, las clases el filum, los fila el reino, los reinos el dominio. ¿Ah? Eso sería en resumen. ¿Bien? Acuérdate que depende quién haga la clasificación. Actualmente, según Carl Woese, hablamos de 6 reinos. Arqueobacterias, pseudobacterias, protistas, fungi, plantae y animales. Según Margulis Whittaker, hablamos de 5 reinos. Monera, protista, fungi, plantae y animales. Depende quién haga la sistemática. Bien, contestemos preguntas de taxonomía. Bien, a ver, la pregunta número 6. Cuando se clasifican a los seres vivos, se utiliza una serie de grupos jerárquicos, conocidos como categorías taxonómicas o taxones o taxa, ¿no? Indica cuál de las siguientes alternativas presenta correctamente los taxones ordenados de mayor a menor grado de parentesco entre los organismos que los integran. De mayor a menor. Mayor a menor. De mayor a menor. Acá dice especie, género, familia, orden, clase, filo, reino. Esto sería de menor a mayor. De mayor a menor, ¿qué sería? De mayor a menor. Sería reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Ya? La clave sería BS, ordenados de mayor a menor grado. O sea, el máximo, si fuera de menor, sería de especie a reino, ¿ya? ¿Estamos? La clave es BS. Bien, a ver, ¿por qué acá mandan la clave diferente? A ver. A ver, chicos, ahorita no está la tutora, usa tu micro. ¿Tú qué clave marcarías? Usa micro, no puedo acercarme a la computadora. Bebito. ¿Ah? ¿Qué marcas? No escuché. Bebé. La B, ¿no es cierto? Porque te dice de mayor a menor grado. ¿Quién es el máximo? Ahí. El reino. Si hubiera dominio, tendríamos que empezar en dominio. Bien, a ver, vamos a ver.
Acá me han mandado una clave que no es. A ver. Hay que corregir esto. A ver. Ya. Hay una clave errada. ¿Una clave errada? Ven. ¿En lo que yo he marcado o en No, lo que en ha dado? lo que han dado, lo que te han dado. Mira. Eso, mira, date cuenta. De repente sabes biología. La máxima categoría, la máxima o la mayor es el dominio. Y ahí vas en retroceso. Si te dicen de mayor a menor, no va a ser, mira, de mayor a menor grado, no va a ser especie, género, familia, orden. Tendría que ser reino, filum, clase, al revés. Porque dice de mayor a menor. O sea, debería ser la B. La B. Ya. Si fuera de menor a mayor, ahí sí sería caso. ¿Ya? A decir a periferia. Claro, ¿no? No sé si quién se equivocó, ¿no? Ya, chicos, en la pregunta 6 la clave es beso. Bien. Vamos con la pregunta 7. Gina y Rafael estaban redactando su informe de prácticas de microbiología y al colocar los nombres científicos de las bacterias cometieron algunos errores. Indicar los nombres escritos incorrectamente. Incorrectamente. A ver, Salmonella typhi, ¿está correcto o está incorrecto? Chicos, usa tu micro, por favor. Ha vuelto a salir la tutora. Y bueno. Correcto. No, incorrecto, hijo. Porque Salmonella todo está en mayúscula, typhi también. Para que sea correcto, Salmonella debería ser con S mayúscula y todo lo demás en minúscula. El número 2 está correcto, porque la regla dice, cuando escribes por computadora, antiguamente a máquina, si tú no quieres subrayar, escribes en cursivas, cambias el tipo de letra. Entonces en el número 2, Escherichia coli está correctamente escrito, a ti te piden lo incorrecto. El número 3 te dicen Streptococcus pneumoniae. ¿Cuál es el error? ¿Sabes cuál es el error? Que si tú no cambias el tipo de letra, subrayas por separado. Entonces, como en el número 4, Mycobacterium tuberculosis, no has cambiado el tipo de letra, has seguido las reglas, M mayúscula, todo lo demás en minúscula, pero como no escribiste en cursivas, subrayas por separado. Quiere decir que 1 y 3 es incorrecto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Usen micro, por favor. Sí, profe. Ya. Bien. ¿Qué otra de taxonomía hay? A ver, otra de taxonomía. Creo que ya no hay. ¿Ya? Esas serían las preguntas de taxonomía. Vamos ahora a repasarte la botánica. ¿Ya? Vamos a repasarte la botánica. Bien.
El reino Plantae actualmente se clasifica en briófitas y traqueofitas. ¿Quiénes son briófitas? Las plantas avasculares. ¿Quiénes son traqueofitas? Las plantas vasculares. ¿Qué significa vascular? Que no tiene tejidos conductores. En cambio, las traqueofitas, cuando tú dices plantas vasculares, está diciendo plantas con tejidos conductores. Ahora, las briófitas, ¿quiénes son? Los musgos, las hepáticas, antoceros. Recuerda que en las briófitas no hay raíz, no hay tallo, no hay hojas, pero hay estructuras que funcionan como tal. Hay rizoides, hay cauloide, hay filoides. Tienen alternancia en generaciones. Recuerda que el gametofito, la generación haploide, predomina sobre la generación diploide. Y es el único caso, porque en todas las demás plantas, el esporofito o generación diploide predomina sobre el gametofito. Ahora, ¿quiénes son traqueofitas? ¿Quiénes son traqueofitas? Mira, traqueofitas son las pteridofitas, los helechos, las gimnospermas, que son plantas con semillas desnudas, las angiospermas, que son plantas con semillas cubiertas. Si a ti te preguntaran cuáles son las plantas sin semillas son briófitas y pteridofitas. ¿Quiénes tienen semilla? Gimnospermas y angiospermas. Ahora, dentro de las angiospermas, que son las plantas más evolucionadas, que tienen todo, tienen raíz, tienen tallo, tienen hojas, tienen flores, tienen frutos y tienen semillas. Las gimnospermas no tienen verdaderos frutos ni flores.
Dentro de las angiospermas, ¿quiénes están? Hay dos grupos. Las monocotiledóneas un ejemplo el maíz. Y las dicotiledóneas. Un ejemplo del frijol. Te recuerdo algo que has estudiado. Las monocotiledóneas se llaman así porque tienen un cotiledón, que es una hoja de reserva embrionaria. Las dicotiledóneas se llaman así porque tienen dos cotiledones, dos hojas de reserva embrionaria, pero tienen más diferencia. Debes recordar que las monocotiledóneas tienen una raíz fibrosa, un cuerpo sin desarrollo. Las dicotiledóneas tienen una raíz típica, un cuerpo con bastante desarrollo. Las monocotiledóneas tienen un tallo con haces conductores dispersos. Las dicotiledóneas tienen haces conductores concéntricos. Las monocotiledóneas tienen hojas con nervaduras en paralelo. Las dicotiledóneas tienen hojas con nervaduras ramificadas. También tienen diferencias en la flor. La flor de una monocotiledónea es trímera. ¿Qué significa la palabra trímera? Que tienen 3 sépalos, 3 pétalos o el múltiplo de ellos, o sea, pueden ser 6. Las dicotiledóneas tienen flores tetrámeras o pentámeras. ¿Qué significa? Que tienen 4 sépalos o 5 sépalos, 4 pétalos o 5 pétalos o el múltiplo de ellos. ¿Ya? Otra diferencia más en cuanto a los poros en el grano de polen. En una monocotiledónea hay un poro, en una dico hay 3 poros. Otra diferencia más, el tipo de germinación. En la monocotiledónea la germinación es hipogia, en una dicotiledónea la germinación es epigia. Y hay familias que tienen que recordar. Por ejemplo, en las monocotiledóneas están las gramíneas, el maíz, el trigo, la cebada, el ishu, el arroz, la avena, el sorgo. Hay otras familias, las palmáceas, la palmera, el cocotero, la datilera, la washingtonia. Están las bromeliáceas, que incluye a la piña. Están las musáceas, que incluye al plátano. Están las orquidiáceas, que incluye a las orquídeas. Está la liliácea, que incluye a la cebolla, a la azucena, al tulipán, al ajos. Familia de dicotiledóneas, leguminosas, frijol, payar, garbanzo, tamarindo. Están las crucíferas, la col, el alelí, el rabanito, ¿ya? Está, por ejemplo, la familia compuesta, el girasol, la manzanilla, la dalia, el crisantemo. Están las solanáceas, la papa, el tomate, el ají, las malváceas, el algodonero, y así otras familias más. Es bueno recordar eso. Por ejemplo, una familia muy importante y que puede ser por transmisión, las rubiáceas. La rubiácea incluye al cafeto, incluye a la uña de gato, una planta medicinal,
que refuerza tu sistema inmunológico, ¿ya? Entonces hay que recordar la familia. Y también dentro de las rubiáceas está la quina, la planta que está en el escudo nacional. Y de la corteza de la quina se obtiene la quinina, que sirve para tratar la malaria, ¿no? Puede ser por una misión, ¿ya? Entonces, esas diferencias que te he nombrado, tú las estudias en el regular, las debes tener en tu cuaderno, las debes tener apuntado, ¿ya? Bien. Ahora, en botánica, lo que a San Marcos le encanta tomar es relacionado a la histología vegetal. ¿Qué tienes que recordar acá? El tejido y la función. Al meristemo primario también se le llama meristemo apical, también se le llama tejido embrionario. Y San Marcos varias veces ha preguntado por este tejido. Si te preguntan en un examen de admisión, ¿qué tejido permite que una planta crezca en longitud, que una raíz se alargue, que un tallo se alargue? Vale decir, facilita el crecimiento longitudinal. Tu respuesta tiene que ser meristemo primario. El meristemo secundario también se llama lateral. También se llama cambium. ¿Y qué permite? El crecimiento en grosor. Que un árbol se anche, que una planta crezca en grosor. Los tejidos adultos, protectores, incluye al tejido epidérmico, epidermis. ¿Qué función tiene? Protección. ¿A quién protege? A una planta tierna. Y tiene una modificación. ¿Sabes cuál es la principal modificación?
Los estomas. ¿Para qué sirven los estomas? Para el intercambio de gases durante la fotosíntesis, durante la respiración. Cuando la planta hace fotosíntesis, por el estoma se toma el CO2, se bota el O2. Cuando la planta respira, ocurre lo contrario, se toma el O2, se bota el CO2. Por el estoma, la planta transpira, bota vapor de agua. Los estomas abundan en las hojas, es muy importante esto. Otro tejido es la peridermis. La peridermis incluye 3 tejidos. El felema suberocorcho, tejido suberoso, que da protección. Incluye al felógeno, que es el cambio suberoso, un meristemo secundario para crecimiento. Incluye a la felodermis, que es un parénquima de reserva. Por lo tanto, la peridermis no solamente protege, permite crecimiento, permite reserva. Luego tenemos al tejido más abundante de la planta. El parénquima. ¿Cuál es la gracia de este tejido? Es el más abundante. Y tenemos variaciones. El llamado clorénquima o parénquima clorofiliano. ¿De qué se encarga? De la fotosíntesis. Y a través de este proceso alimenta, nutre a la planta. Tenemos al parénquima de reserva. Su nombre lo dice. ¿Qué reserva? Nutrientes. ¿Dónde abunda? Raíz, tallo. Tenemos otro parénquima. El parénquima acuífero, que almacena agua. Se presenta en plantas xerófitas, suculentas como el cactus. Es una cantimplora de agua para el cactus.
Tenemos otro parénquima. El parénquima aerífero. Que acumula aire en quienes se presenta en las plantas acuáticas, les permite flotar. Tenemos el parénquima secretor, por ejemplo, en los tubos laticíferos. Produce látex. En los nectarios produce un líquido azucarado, néctar, que atrae a los insectos, a las aves. Bien, luego tenemos tejido protector, de sostén. ¿Quiénes son los tejidos de sostén? Colénquima. Células vivas. Que da sostén y flexibilidad. El esclerénquima tiene células muertas, a diferencia del colénquima. Se ubica en tallos leñosos. También da sostén, soporte. Y dureza. Faltan dos tejidos que han sido motivo de examen de admisión, pueden volver a hacer. El xilema, formado por vasos leñosos, a veces los llaman tráqueas, traqueídas. Conduce la savia bruta. ¿De dónde a dónde? De la raíz hacia las hojas. Y finalmente tenemos el floema, formado por los vasos liberianos o cribosos y las células anexas. Conducen la savia elaborada. ¿De dónde a dónde? De las hojas al resto de la planta. Bien, es un resumen de tejidos.
A ver, si le tomas foto, por favor. Sí. Ya. Ay, ¿qué pasó? Ya. Bien, a ver acá, no me vaya a enredar. ¿Cómo es esto? A ver, chicos, para terminar, se los manda, ¿ya? Por favor. Faltan las hormonas vegetales. Ay, carajo. Las fitohormonas, ¿cuáles son? Las auxinas, gibberelinas, el ácido oxísico, y el etileno. ¿Cuáles son las funciones de estas hormonas? Básicamente las auxinas, crecimiento. Aparte del crecimiento, dominancia apical, tropismos, controla geotropismo, fototropismo, crecimiento y desarrollo del fruto, más no la maduración. Las gibberelinas básicamente tienen que ver con la elongación del tallo, la floración, la germinación de la semilla. Las citocininas estimulan la mitosis, por lo tanto crecimiento. El ácido oxísico regula, controla la caída de hojas, de flores, de frutos, cierre de estomas, y el etileno, la maduración de los frutos. Acuérdate que hay frutos climatéricos y no climatéricos. Los frutos climatéricos son aquellos que al ser cosechados siguen produciendo etileno, continúan su maduración. En cambio, los no climatéricos son aquellos que después de cosechado ya no producen etileno. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Vamos con las preguntas que faltan. A ver,
La pregunta 5. Dice, en el esquema de un grano de polen y un saco embrionario de un angiosperma, ¿cuál de las siguientes combinaciones podría encontrarse en el embrión? Tú sabes que en el grano de polen hay un núcleo que se llama vegetativo y hay un núcleo que se llama germinativo que produce los gametos masculinos o núcleos espermáticos, que es 2 y 3. ¿Ya? En el saco embrionario hay un gameto femenino que es el número 5, que viene a ser la ósfera, y los núcleos secundarios que son 7 y 8. Entonces, en este caso, la combinación son entre 3, que es un núcleo espermático, y el 5, que es el gameto femenino, 3 y 5. La pregunta 8 dice, ¿un jardinero ha comprado semillas de una planta fanerógama? Fanerógama es una planta que tiene órganos reproductores visibles y criptógamas ocultos, por si acaso, nombres antiguos. Ornamental originaria de Asia, que goza de gran popularidad por la belleza de sus flores. Él quiere lograr su germinación, pero no logra cultivarla en su jardín. Un amigo le recomienda que se consiga la planta. ¿Cuál es el objetivo de la recomendación de su amigo? Fomentar la dispersión por esporas, fomentar la polinización directa, fomentar la polinización cruzada, lograr la reproducción por gemación o utilizar los esquejes de la planta, o sea, coger tallitos y lograr la obtención de la planta. La respuesta es escasa. Es propagación vegetativa, una forma de reproducción asexual de las plantas. La pregunta 9, Ana nota que algunas plantas de su colección de dicotiledóneas presentan una característica peculiar. Aunque las hojas son claramente nervaduras ramificadas o reticuladas, algo no concuerda con lo esperado para las dicotiledóneas. Intrigada se embarca en una investigación para cerciorarse de las características de las plantas. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde para las dicotiledóneas? ¿La raíz tiene un eje vertical con ramas laterales? Sí, raíz típica. ¿En la semilla del embrión posee 2 hojas? Sí, los cotiledones. ¿En el tallo los haces vasculares se disponen radialmente o concéntricamente? Sí. ¿El grano de polen presenta 3 poros en hendiduras? Sí. En la flor las piezas están en número múltiplo de 3. Esa es una característica de las monocotiledóneas, lo que te expliqué. La respuesta sería casa. La pregunta 10 dice, la señora Marta Cecilia es una dama de 59 años de edad. Ella sufre de cansancio, dolor en el pecho, mareos y fatigas cuando sube las escaleras de su casa o hace mucha actividad física. Ella preocupaba al médico de evaluarse. El doctor le dice que tiene hipertensión, o sea, presión arterial alta y taquicardia, quiere decir el corazón late de más. Y le receta ciertos fármacos para que controle su presión. Pero ella reacia, no quiere tomar pastillas y le pide al médico una alternativa natural. Este galeno le recomendó. De acá, por ejemplo, la tuna disuelve los cálculos, la piña también es desinflamante, la manzanilla relajante, el quión sube la presión, los ajos bajan la presión. Entonces, acá la señora tendría que consumir ajos. Puede optar por el maracuyá, puede optar por la chicha morada, etc. ¿Ya? Y nunca a una persona que tiene hipertensión se le debe dar quión, porque el quión le va a hacer volar en presión. Pregunta 11. Las plantas tienen diversos usos en la salud, en la alimentación, en la confección de elementos artesanales, en la industria con respecto a las plantas nativas de América, usadas en la alimentación, correlación de ambas columnas y señale la secuencia correcta. La yuca, ¿dónde va la yuca? La yuca es una raíz. La oca, ¿dónde va la oca? La oca es un tubérculo, un tallo. ¿Dónde va el frijol? El frijol es una semilla. ¿Dónde va el huacatay? El huacatay es una hoja. ¿Dónde va el aguaje? El aguaje es un fruto. ¿Ya? La clave dedo. Y todas las plantas que ahí se te ha mencionado son plantas nativas. ¿Ya? La pregunta 12.
Actualmente existe gran interés en el empleo de plantas medicinales para el tratamiento de diversas enfermedades. Por ello es necesario saber en qué parte de las plantas se encuentra en mayor concentración el principio activo para poderlas consumir de forma apropiada. Marque la alternativa que relaciona correctamente el órgano de la planta utilizada y el tejido predominante correspondiente. Hojas de hierba luisa, tejido secretor, pelos glandulares, tallos subterráneos de maca, sería parénquima y reserva, hoja de aloe, parénquima acuífero, acuérdate que es una planta pariente del cactus. Corteza de sangre de grado, 4, sería tejido secretor, tubo laticífero. La sangre de grado produce un látex, pero de color rojo, que tiene propiedades cicatrizantes. La clave avión. Bien, creo que nos falta una. ¿Verdad? Dice, para poder saborear e ingerir los frutos se requiere que estos estén maduros. En este proceso de maduración interviene una fitohormona principalmente inhibidora, cuyos efectos con la senescencia acelerada, el amarillamiento de algunos frutos y la aceleración del proceso de maduración, entre otros. Para que esta hormona pueda realizar sus funciones, otra hormona debe estimular su formación. O sea, ¿quién actúa en la formación, desarrollo del fruto? La usina, que también se llama ácido indolacético, la clave dedo. Si te preguntan en un examen de admisión, ¿qué hormona produce el crecimiento y desarrollo del fruto? Marcas auxina o ácido indolacético. Si te preguntan quién produce la maduración, marcas etileno. Eso sería todo por hoy, chicos. Ha sido un placer haberte enseñado y haber hecho los resúmenes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Nada, ¿no? Bien, nos estamos bien.